Estás sentado en un tubo de metal a 35.000 pies de altura. Dos motores, eso es todo. Sin repuesto, sin respaldo, solo dos. Y en algún lugar sobre el medio del océano Atlántico, sin nada debajo de ti más que agua fría y oscura durante 1.000 millas en cualquier dirección. Quizás te preguntes, ¿por qué a nadie se le ocurrió poner un tercero? ¿Por qué no cuatro? ¿Qué pasa si uno falla? ¿De verdad los pilotos tienen un plan? Y aquí está la pregunta que realmente debería inquietarte. ¿Por qué tu aerolínea quiere menos motores? La respuesta tiene todo el sentido del mundo, una vez que sabes aquello que la industria realmente nunca anuncia. Esto es lo que la mayoría de la gente asume. Más motores significa más seguridad. Matemática simple. Si uno se rompe, todavía tienes tres. Parece obvio. Pero es precisamente aquí donde la suposición se desmorona. Porque cada motor que agregas no solo suma seguridad, también suma una cosa más que puede fallar, una cosa más que necesita mantenimiento, una cosa más que puede causar un problema silenciosamente en el peor momento. Así que tener más motores solo es buena idea si los motores en sí no son muy buenos. Y ese es exactamente el mundo en el que se construyó la primera era de los jets. Vuelve a los años 50. La era del jet acababa de comenzar. Pan Am está volando con 707 y todos piensan que este es el futuro, lo cual es cierto. Pero los motores están lejos de ser confiables según los estándares actuales. Los compresores fallan. Los motores se apagan en pleno vuelo sin previo aviso. Los pilotos están entrenados para esperarlo, como un conductor de autobús espera una llanta ponchada. Así que las cuentas eran simples. Si cada motor tenía una posibilidad real de apagarse, necesitabas cuatro solo para sentirte seguro cruzando un océano. Cuatro motores no eran un lujo, sino aritmética de supervivencia. La FAA tenía reglas que decían que, si volabas sobre el agua, necesitabas tres o cuatro motores. Un avión de dos motores estaba básicamente confinado a tierra en rutas largas, obligado a seguir la costa como un nadador nervioso que se niega a pasar de la parte baja, sumando horas a rutas que deberían haber sido directas. Pero aquí es donde se pone loco. Mientras todos estaban ocupados construyendo aviones de cuatro motores más grandes y pesados, un pequeño grupo de ingenieros estaba silenciosamente haciéndose una pregunta diferente. ¿Y si, en vez de añadir más motores, simplemente construyes un motor que casi nunca falle? A finales de los años 70, Boeing estaba diseñando el 767. Pratt & Whitney estaba construyendo un nuevo motor para ese avión, y las tasas de fallos que estaban logrando en las pruebas eran tan bajas que apenas parecían reales. No estamos hablando de que esto pueda fallar una vez al año. Es más bien, esto podría fallar una vez cada decenas de miles de horas de vuelo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos la misma probabilidad que lanzar una moneda y que salga cara 50 veces seguidas, pero las reglas de la FAA aún no se habían puesto al día. Los aviones de dos motores todavía no podían cruzar océanos legalmente, así que, en 1985, después de años de datos de vuelo y presión de las aerolíneas, la FAA aprobó algo llamado ETOPS 120. ETOPS significa Normas de Rendimiento Operacional de Alcance Extendido para Bimotores. En lenguaje sencillo, un avión de dos motores ahora puede volar rutas en las que, si falla un motor, el motor restante puede llevar el avión al aeropuerto más cercano en un máximo de 120 minutos. Esa silenciosa aprobación puso fin a la era de los aviones de cuatro motores. Por primera vez, los bimotores cruzaron el Atlántico legalmente. Nadie hizo un desfile. Los pasajeros no tenían idea. Pero todo cambió. Ahora viene la parte que todos pasan por alto. Cuando un motor falla en pleno vuelo en un avión comercial moderno, no es un accidente. Ni siquiera se acerca a ser un accidente, es un procedimiento. Los pilotos se entrenan para esto en simuladores varias veces al año. Tiene una lista de verificación. Tiene un nombre oficial, tranquilo y aburrido, operaciones con un solo motor, y está clasificado como una situación anormal manejable, no como una emergencia. El avión no cae. Simplemente vuela un poco diferente, como un coche con un solo faro, manejado sin dramatismo. Aterrizas de manera segura, los mecánicos lo arreglan y la siguiente tripulación vuela ese mismo avión a la mañana siguiente. Ahora, aquí está el contraste que realmente deja esto claro. Toma el Airbus A380, ese enorme avión de dos pisos con cuatro motores. Podrías pensar que esa es la opción más segura. Cuatro motores, cuatro oportunidades de permanecer en el aire. Pero en la práctica,
Un avión de 4 motores tiene 4 veces la cantidad de piezas de motor que pueden desgastarse, 4 veces los requisitos de mantenimiento programado y consume aproximadamente entre un 25 y un 30% más de combustible por asiento de pasajero que un bimotor volando la misma ruta. En un solo cruce transatlántico, esa diferencia de combustible por sí sola podría costarle a una aerolínea decenas de miles de dólares por vuelo. Multiplica eso por cientos de vuelos al día en toda una flota, y entenderás por qué las aerolíneas no lamentaron cuando los grandes aviones de 4 motores empezaron a desaparecer. Airbus dejó de fabricar el A380 por completo en 2021. El Boeing 747, que dominó los vuelos de larga distancia durante décadas con sus 4 motores, está siendo retirado del servicio de pasajeros más rápido de lo que nadie había predicho públicamente. No porque fueran peligrosos, sino porque los Twin Jets los volvieron innecesarios y costosos al mismo tiempo. Veo el reverso de ese contraste en el avión pequeño. Una Cessna monomotor, del tipo en el que un estudiante de piloto aprende en un aeródromo local, ese avión sí es realmente arriesgado sin un motor de respaldo. Si el único motor falla, estás planeando y esperando encontrar un campo. De ahí viene exactamente el instinto de que más motores significa más seguridad. Y en ese contexto, el instinto es correcto. Eso simplemente no se aplica cuando se trata de aviones comerciales, porque la ingeniería involucrada pertenece a una categoría de confiabilidad completamente diferente. Comparar un motor Cessna con un turbofán moderno es como comparar un cable de freno de bicicleta con el sistema de frenado de un camión de 18 ruedas completamente cargado. La misma idea básica, una escala totalmente diferente. Ahora bien, esta es la parte que debería hacerte replantearte en silencio todos los vuelos que hayas realizado. Cada avión en el que probablemente te hayas subido en la última década funciona completamente bajo esta lógica de 2 motores. El Boeing 737 es el avión comercial más volado del mundo. 2 motores. La familia Airbus A320, que opera aproximadamente la mitad de todos los vuelos de corta distancia en el mundo, 2 motores. El Boeing 787 Dreamliner, que ahora cubre la mayoría de las rutas internacionales largas. 2 motores. El Airbus A350, que cada vez más es el avión preferido para rutas ultralargas. 2 motores. Incluso el Boeing 777, uno de los bimotores más grandes y pesados jamás construidos, cruza océanos con solo 2 motores. Pero aquí está el momento para volver a ver esa parte. Cada uno de esos motores del 777 tiene un diámetro mayor que todo el fuselaje de un 737. Cabe un coche en la entrada del motor de un 777 sobrando espacio. Así de dramáticamente crecieron los motores mientras que el número de ellos disminuía. Y esta forma de pensar se extendió más allá de la aviación. Los motores de los autos modernos son tan confiables que casi nadie lleva ya un bidón de combustible de repuesto. La confiabilidad reemplazó a la redundancia. La NASA dejó de añadir docenas de sistemas de respaldo a las naves espaciales y empezó a enfocarse en construir menos sistemas, pero de mejor calidad. Los centros de datos funcionan con 2 fuentes de energía de alta calidad en lugar de una docena de fuentes baratas, porque una mejor fuente siempre supera a más fuentes. En todas las industrias que se toman en serio la confiabilidad, los ingenieros seguían llegando a la misma conclusión. Mejor es mejor que más. Probablemente estés pensando, está bien, pero ¿cuál es el truco? Porque tiene que haber uno. Y lo hay. La seguridad de los aviones bimotor depende tanto de la cultura de mantenimiento que los respalda. La certificación EETOP no solo aprueba el avión, viene acompañada de reglas de mantenimiento muy específicas que la mayoría de los pasajeros nunca ha escuchado. Los 2 motores de un avión certificado para ETOP deben ser revisados por técnicos diferentes, en turnos distintos y usando herramientas verificadas por separado. No el mismo equipo. No uno tras otro. Personas completamente distintas en momentos completamente distintos. La razón es sencilla. Si un mecánico comete un error en el motor 1, no quieres que ese mismo mecánico, en el mismo estado mental y en el mismo turno, cometa el mismo error en el motor 2. La regla asume que los errores humanos ocurrirán y construye una barrera entre ellos. Esa barrera es la columna vertebral silenciosa de todo el sistema. También hay una preocupación legítima que vale la pena conocer. En rutas a través del Pacífico Sur o sobre trayectorias polares, una certificación ETOPS 370 significa que un avión podría estar legalmente a más de 6 horas de la pista utilizable más cercana con un solo motor. No es peligroso.
Según los estándares de certificación, el motor casi con toda seguridad resistiría. Pero casi con toda seguridad es la respuesta honesta, no una garantía. El sistema funciona. Funciona porque personas inteligentes escribieron reglas asumiendo que las aerolíneas a veces intentarían llevar las cosas al límite, y luego construyeron mecanismos de control precisamente alrededor de esa suposición. Así que aquí va un cambio de mentalidad. Tener menos motores no es una medida de reducción de costos disfrazada de avance ingenieril. Es el resultado directo de fabricar cada motor tan bien, tan confiable, tan por encima de lo que en los años 50 se creía posible, que añadir más solo sumaría peso, consumiría más combustible y crearía más puntos de falla. La pregunta dejó de ser cuántas copias de seguridad necesitamos. Se convirtió en ver qué tan bien podíamos hacer lo único que tenía que funcionar. La próxima vez que mires por esa ventana, fíjate en esos dos motores en el ala y siente ese pequeño destello de duda. Detener. No se trata de llegar a un compromiso. Estás viendo el resultado final de 60 años de ingeniería que decidieron que la perfección supera a la abundancia, siempre. Lo cual plantea una pregunta complementaria realmente extraña. ¿Cuál es el único sistema en ese mismo avión que en realidad sí tiene 5 o 6 copias de seguridad completas integradas? Ese es un caso completamente diferente. Lee